Esa noche terminé discutiendo con un policía en Kazajistán. De un momento a otro la cosa se puso bien fea. Todo pasó muy rápido y se me fue de las manos. Ahora te voy a contar cómo fue que pasó todo. Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén maravillosamente bien. Yo me encuentro perfecto. Estoy aquí en el parquecito que está detrás de mi casa. Los que son seguidores míos del canal han visto que muchas veces hago videos aquí en este parquecito. El día está un poco nublado, de hecho ya me han caído 2 o 3 goticas. A ver si me da tiempo de hacer el video antes que caiga el torrencial. Les voy a mostrar un poquito el parque. Como ya saben que el invierno terminó y ya se está poniendo todo verde, de hecho está bastante verdecito, y ya los árboles están cogiendo sus hojas, aunque no todos. Miren por aquí y por aquí todavía falta un poco, el cielo está bien nublado. Pero bueno, nada, ustedes saben que yo no puedo dejarlo sin su videíto. Así que vamos a hacer un video hoy muy interesante contándoles de una vez que tuve una discusión con un policía aquí en Kazajistán por la noche por una situación que realmente no era mi culpa. Pero nada, sin más preámbulos comencemos y les contaré. Pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Pues nada, eso fue al poco tiempo de haber llegado a Kazajistán por primera vez, a los pocos meses. Les diré que un día, simplemente, por la noche, estábamos sentados, yo y un amigo mío, afuera de la casa, donde estábamos alquilados, en un banquito conversando. Pero estábamos conversando bajito. ¿Por qué conversando bajito? Ustedes dirán, bueno, es que los cubanos, verdad que hablan alto, y cuando van a muchos países, una de las críticas principales que hay es esa, de que el cubano habla bastante alto en comparación con otras nacionalidades. Pero ya nos habían advertido de que aquí no se puede hacer eso, que eso es muy peligroso, te pueden llamar a la policía, te pueden multar y muchas cosas. Sin contar que te puedes buscar un problema, ¿no? Y entonces nosotros ya sabíamos que no debíamos hacerlo. Pero sucede que en ese mismo parquecito, para que ustedes entiendan el concepto del parquecito, aquí en Kazajistán todos los edificios tienen abajo el parquecito que le corresponde a ese edificio, donde hay banquitos para sentarse y también hay distintos aparatos y cosas para los niños. No sé si de aquí podrán ver cómo allá al fondo se ve que también hay unos. Pero bueno, eso lo pueden ver en todos los edificios aquí. ¿Y qué sucede? Pues nada, en otros banquitos cerca de nosotros habían sentado otras personas, otros muchachos con unas muchachas locales, lógicamente. Y ellos estaban hablando altísimo. De momento nos vieron, escucharon que estábamos hablando en otro idioma, se acercaron y nos preguntaron de dónde éramos, en qué idioma estábamos hablando. En ese tiempo no hablábamos muy bien el ruso, pero mezclando entre ruso, inglés, gestos, pudimos comunicarnos. Y nada, empezamos a conversar simplemente y nos cogió bastante tarde, algo así como las 2 o 3 de la mañana, simplemente conversando en el banquito de afuera. Pero sucede que estas personas empezaron a hablar alto. Hubo un momento en que incluso yo les digo, mira, hablen más bajito, porque ustedes saben que eso es problemático. Y dicen, nada, no pasa nada. De momento empezaron a regañarnos hasta de una ventana. Y los muchachos que estaban ahí, en vez de hacer caso y bajar la voz, empezaron a discutir con la señora que nos estaba regañando desde la ventana. En ese momento les dije, mira, vamos a cambiarnos de banco, no quiero problemas, y es incorrecto, a lo mejor tienen un niño chiquito, no sé qué. Nos fuimos para otro banco. Pero parece que ya a la señora no le había gustado eso y llamó a la policía. Nosotros, lógicamente, no lo sabíamos. Y de momento, al cabo de los, no sé, 20 minutos, llega la patrulla, empieza a hablar con nosotros, pero cuando vieron que éramos extranjeros y que no entendíamos, aquí a veces, no siempre, no todos, pero sucede que cuando ven extranjeros piensan que esos son fáciles de manipular, a lo mejor le podemos sacar algún dinero, porque simplemente como no saben las leyes y muchas veces no saben defenderse como los locales, tienen más miedo a la policía que las personas de aquí. Entonces tiendes rápidamente a tratar de resolverlo con dinero o cosas así. Y como en muchos lugares, también hay los policías que aceptan el dinero y otros que no, pero bueno, sucede. Y pasa que empiezan ellos a ponerse un poco agresivos y a decir cosas que no tenían que hacer y gesticular, incluso me quisieron quitar el teléfono de la mano. En ese momento yo me molesté, no dejé que me quitara el teléfono, me puse realmente, lo entiendo, quizás no estuvo mal de mi parte, pero me puse un poco brusco con él, porque lo vi que estaba teniendo una actitud muy déspota y a pesar de que es la autoridad, no había motivos para eso. Y entonces él empezó a hablar en ruso y en kazajo
diciendo que nada, que nos iba a llevar presos, que habíamos cometido un delito muy grave, no sé qué. Y los muchachos estaban con nosotros, me decían, no le hagan caso. Y ellos discutían con él, le decían cosas, sobre todo en kazajo. Yo no entendía mucho lo que estaban diciendo, pero bueno, al final más o menos entendí que lo que le quería decir era de que ellos no habían hecho nada, que si ellos lo que estaban buscando era exactamente dinero, que nosotros no teníamos, que éramos extranjeros, pero éramos pobres. Y bueno, en resumen, nos llevaron a todos. Cuando digo a todos, me refiero a los muchachos, con las muchachas, a nosotros y a todos para el calabozo. Nada, estuvimos ahí hasta el otro día por la mañana. En el camino, en la patrulla, no paraba de repetir de que bueno, ustedes ya van deportados, no sé qué. Yo estaba muy tranquilo, mi amigo estaba un poco más asustado, pero yo estaba tranquilo porque yo sabía que realmente no habíamos hecho nada malo. Y cuando él dijo eso, un momento le dije, hagan lo que tengan que hacer, yo tengo la conciencia limpia. Con mi ruso e inglés un poco malo en aquel momento, pero bueno. Y ellos me miraban porque es que realmente no estaban adaptados a que un extranjero reaccione así. Por lo general, el extranjero cuando lo arrestan o algo tiende a entrar en pánico, ¿no? Vamos a decirlo así. También yo, inteligentemente, es verdad que respondía, pero nunca falté respeto, nunca hice algo que pudiera tomarse como desorden público o estar en contra de la autoridad, no, para nada. Nada, estuvimos ahí, yo empecé a hacer algunas llamadas, sucede la hora, es muy importante tener en cuenta la hora que era de madrugada y primero me daba vergüenza llamar a algunas personas que pudieran ayudarme a esa hora porque todo depende del nivel de confianza, en una persona que la llamas a esa hora con la que tú te llevas bien, pero a lo mejor hay un respeto muy grande, te da pena, ¿no?, llamarlo a esa hora. Pero bueno, yo aún así, dada la situación que teníamos, llamé a algunas personas, algunos me contestaron, otros no. De los que me contestaron me dijeron, sí, no te preocupes, vamos para allá y vamos a resolver el problema lo antes posible. Para tu colmo, yo no sabía la dirección de la estación en la que estábamos y cuando preguntábamos no nos contestaban. Y bueno, en resumen, esperamos, pero no nos dio ni siquiera tiempo. ¿Por qué digo que no nos dio tiempo? Porque los muchachos parece que llamaron y algún abogado, amigo de ellos, de la familia, no sé, vino a sacarlos. Lograron sacarlos y parece que ellos le pidieron que los sacaran a nosotros también. Al final ellos hablaron con el policía lógicamente estaba molesto porque en el fondo él quería ver si podía raspar algo, pero como no lo logró, al final también nos dijeron que nos íbamos. Me querían retener mi documento de la residencia. Yo hablé con los muchachos y hablé con el abogado siguió insistiendo con ellos para que no hubiera problema con eso y me devolvieran mi documento. Al final me lo devolvieron. Y nada, fue una situación muy desagradable, sinceramente me sentí bastante mal, porque es que no habíamos hecho nada. A ver, es realmente que estábamos en el grupo, quizás debimos una de dos opciones, o haber insistido más a los muchachos a que hablaran más bajito y no haber aceptado estar con ellos mientras ellos estaban gritando, o la segunda, simplemente habernos ido cuando vimos que ellos estaban gritando. Pero como éramos nuevos también en el país y no teníamos mucha experiencia y vemos que ellos que son de aquí lo hacen, ¿no?, a lo mejor no es tan grave, a lo mejor cuando nos dijeron a nosotros no se puede hablar alto, más bien se referían adentro de la casa, el apartamento, que el vecino al lado te puede escuchar, pero parece que eso aplica para donde quiera, en el parquecito, como se oía por la ventana. Pues nada, nos llamaron a la policía y eso fue lo que sucedió. Esta historia es interesante, una discusión que tuve con ese policía y que no terminó muy bien, sinceramente, porque tuvimos que estar arrestados hasta el otro día. Y yo nunca había estado arrestado en Cuba, nunca en mi vida. Quiere decir que la primera vez que me arrestaron fue aquí en Kazajistán y de hecho pasé la noche. Pero bueno, gracias a Dios todo terminó bien, sin ningún tipo de problema y pudimos salir de esa situación. Pues esa es la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones y si alguna vez los han arrestado, tanto sea dentro de Cuba como fuera de Cuba cuando han emigrado. Y nada, nos vemos en un próximo video. Eso sí, por aquí o por aquí les voy a estar dejando el último video que subí, que está muy interesante, así que vayan a verlos, no se van a arrepentir. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.